Hola, en este video les voy a presentar algunos consejos para escribir un excelente artículo de investigación y está enfocado especialmente a investigadores que hasta ahora están iniciando su carrera como investigadores y que hasta ahora están, digamos, publicando sus primeros artículos en las bases de datos de WOS y de Scopus. Hay varias plataformas en las cuales se puede realizar seguimiento a la actividad a nivel de ser autor de artículos como Scopus, como ORCID, como Scholar y como ResearchGate. Sin embargo, estas plataformas solamente me dejan ver la actividad como autor, más no como revisor. Hay una plataforma que se llama Pullons, que es de Clarivate Analytics, en la cual puedo visualizar la actividad como autor de revistas, también como revisor de artículos y la actividad a nivel de proceso editorial en comités editoriales de revistas. Dentro de Pullons se puede también realizar el seguimiento o visualizar cómo ha sido esa distribución a lo largo del tiempo como autor y a lo largo del tiempo como revisor. Por ejemplo, en mi caso, la mayor parte de la actividad como autora ha estado concentrada en los últimos 10 años y como revisora en los últimos 7 años. Adicionalmente, se puede conocer en qué revistas se ha publicado, si esas revistas pertenecen a WS o no y cuántos artículos. Por ejemplo, visualizar si las revistas son del Sevier, como las que estoy en este momento señalando, o si la revista es de Springer, o si la revista, por ejemplo, es de IEEE. Y también le puedo hacer el seguimiento a la actividad como revisor, donde también puedo conocer en qué revistas se ha participado como revisor y en cuántas ocasiones se ha realizado esa actividad. Y lo mismo, si la revista pertenece a WS o no pertenece a WOS. Por ejemplo, en mi caso particular, he participado como revisora de revistas de la IEEE, pero también de revistas de Elsevier, pero también de revistas de Springer o de la IET, entre otras casas editoriales. En la página de Pullons de la Universidad Militar Nueva Granada, ustedes pueden conocer el perfil de 52 investigadores que hacemos parte de esta plataforma y lo pueden organizar utilizando, por ejemplo, dentro de estas opciones de filtrado, que hagan parte de WS y su actividad en los últimos 12 años como, 12 meses como revisor. Dentro de este rank, teniendo en cuenta esos criterios de búsqueda, nos aparece en primer lugar nuestro director de programa, el profesor Diego Renza, quien ha revisado 42 artículos, ha publicado 33 artículos y ustedes pueden, por ejemplo, en el tema de su actividad o su rol como revisor, conocer en qué revistas ha participado como revisor y cuántas veces. Por ejemplo, ha participado como revisor de revistas de la IEEE, en revistas de Elsevier, entre otras casas editoriales. Bueno, hay dos grandes, digamos, como casas o empresas que están, digamos, liderando el tema de indexación y clasificación de revistas internacionales, las cuales son Elsevier y Clarivate Analytics. Elsevier, su base de datos se llama Scopus y Clarivate se llama Web of Science. Scopus es la base de datos, pero el ranking de las revistas es SJR y en el caso de Clarivate la base de datos se llama Web of Science, pero el ranking se hace a través de JCR. En el caso de SJR, ellos no pertenecen directamente al Elsevier, hacen el tema de hacer clasificación de revistas que son de la base de datos Scopus, pero son, digamos, una empresa o un consorcio independiente del Elsevier. En ambos casos, las revistas quedan clasificadas en cuartiles 1, 2, 3 y 4, siendo cuartil 1 el cuartil de las revistas con mayor impacto o mayor influencia en su área de conocimiento. Scopus, por ejemplo, hace el seguimiento a 5.000 casas editoriales con más de 22.800 títulos de revistas y más de 150.000 libros. En el caso de Web of Science se tienen alrededor de 34.000 revistas indexadas. ¿Cuál es el primer consejo que hemos, digamos, como extraído en conjunto con el profesor Diego dentro del semillero Cloud Shannon como una buena práctica para escribir buenos artículos científicos? El primero es un estado del arte actualizado. Para escribir ese estado del arte, debo obviamente hacer una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos. Tenemos Google Académico, tenemos Scopus y tenemos Web of Science. La Universidad Militar Nueva Granada tiene suscripción
a la base de datos de WS y también a la base de datos de Scopus. Para ello se ingresa en la página de la universidad, se seleccionan bases de datos, se selecciona la base de datos a la cual queremos ingresar y nos logueamos. Una vez dentro de la base de datos, en búsqueda por documentos, colocamos la palabra del tema que queremos buscar. En este caso, por ejemplo, hicimos la búsqueda con el tema de deepfake y nos aparece la información correspondiente al título del artículo, a los autores, a la revista, cuándo fue publicado y en la parte derecha cuántas veces ha sido citado, si ha sido citado. Adicionalmente nos dice cuántas búsquedas nos aparecen de acuerdo a ese parámetro o a esa palabra de búsqueda que ingresé. Hay, por ejemplo, un artículo que fue publicado en una revista de la IEEE Access que fue citado ya 2 veces, publicado en el año 2019, de acuerdo a lo reportado por WOS. Realizamos el mismo procedimiento en Scopus con la misma palabra de búsqueda, en este caso nos dan 34 documentos. Y en el resultado 32 nos aparece el mismo artículo, pero en este caso con 22 citas. La diferencia en cantidad de citas entre Scopus y WS radica que en Scopus también se hace seguimiento a publicaciones en conferencias, de tal manera que tengo, digamos, mayor probabilidad o mayor chance de tener más citas en relación que WOS. En el caso de escolar, para la misma palabra de búsqueda escolar académico, me dan 137 resultados. La diferencia tan grande radica en que escolar también le hace seguimiento a repositorios institucionales. Bueno, el segundo tip es la calidad de las fuentes. Si yo voy a escribir un artículo, la idea es que mis fuentes o mis referencias no correspondan, por ejemplo, en gran parte a blogs o a artículos que no han pasado por un proceso de arbitraje riguroso. La idea es que yo utilice referencias provenientes de revistas que estén preferiblemente indexadas en WS y o en Scopus. Como yo sé en qué cuartil, por ejemplo, está una revista, una vez yo he realizado mi búsqueda, le hago un clic al nombre de la revista y me va a aparecer la información de la revista en relación a las áreas temáticas a las cuales pertenece la revista. Por ejemplo, esta IEEE Access pertenece a Computer Science, pero también a Ingeniería Eléctrica, pero también a Telecomunicaciones, y en las 3 áreas temáticas está en el cuartil 1, es decir, en el cuartil, digamos, más influyente. Hago el mismo procedimiento en Scopus, una vez encuentro también mi artículo, también hago un clic en el nombre de la revista y me aparece también la información correspondiente a la categoría o percentil también de esa revista en su área de conocimiento. El tercer tip se llama valor agregado, que consiste en que al final de la introducción coloque un parrafito en el cual explique cuál es la diferencia y cuál es mi aporte de mi investigación en relación a lo que existe en el estado del arte. Como ejemplo, en este artículo de IEEE Access, ustedes pueden buscarlo y pueden verificar que al final de la introducción hay precisamente un parrafito donde dice cuál es la contribución primaria de esa investigación. De tal manera que la introducción va a tener las siguientes características, que debe ser actualizada, que debe utilizar fuentes reconocidas y de alto prestigio y que debe proporcionar cuál es el valor agregado de la investigación. El cuarto tip significa o consiste en que el método tiene que estar bien explicado. La idea es que el método se explique de tal manera que se pueda replicar fácilmente. Hay varias estrategias para explicar bien un método, entre las cuales están utilizar ecuaciones matemáticas, diagramas de bloques y pseudocódigos, sobre todo en artículos pertenecientes al área de ingeniería. Este es un ejemplo en un artículo que publiqué hace 2 años en una revista Q1. Utilizamos diagrama de bloques y utilizamos pseudocódigo para precisamente ayudar o como estrategia para explicar el método propuesto. Como tip 5, el experimento tiene que ser amplio y riguroso. La idea es utilizar las mismas métricas de evaluación que se utilizan en estos artículos que se han revisado en el estado del arte y utilizar un número importante de pruebas. Cuando tengo muchos resultados, hay varias maneras de condensar esos resultados. Por ejemplo, utilizando gráficas de confianza o utilizando gráficas de radiales. En las gráficas de confianza fácilmente puedo visualizar el valor mínimo, el valor máximo y la tendencia de mis resultados,
y en las gráficas radiales puedo ver si existe o no una dispersión grande de los datos en relación a esa tendencia. Como tip 6, las conclusiones deben ser soportadas en resultados y adicionalmente se debe incluir un parrafito de trabajo futuro. Por ejemplo, en ese artículo que les digo que se publicó hace 2 años en esa revista Q1, incluimos al final de las conclusiones las posibles, digamos, como opciones para poder continuar con la investigación, de tal manera que el lector, si quiere seguir continuando con esa investigación, sepa por dónde, digamos, empezar. Como tip 7, el abstract es lo último que se escribe, teniendo en cuenta que el abstract debe resumir cuál es el problema, o sea, cuál es la motivación de hacer la investigación, qué fue lo que se propuso y qué resultados se obtienen. Este es un abstract de ese artículo de IEEE que fue publicado en el 2019 en relación al tema deepfake, donde ustedes pueden encontrar 3 cosas principalmente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las soluciones actuales? ¿Y en qué consiste la solución propuesta? Normalmente el abstract debe estar entre 200 y 250 palabras. Bueno, como tip 8, el título del documento debe estar estrechamente relacionado con los keywords. Los keywords deben ser esas temáticas específicas en las cuales se marca mi tema de investigación y mi artículo. Y debe existir una alta coincidencia entre esos keywords y precisamente el título. Entonces, en este caso, el título tiene 3 keywords del artículo. Como tip 9, la selección de la revista. La revista que yo escoja debe ser muy afín o lo más afín posible más bien al tema de mi artículo. Como existen tantas revistas, digamos hay varias estrategias para poder seleccionar a qué revista enviar. Entonces cada una de esas 2 grandes opciones que les mostré para hacer esas bases de datos, que está la opción del Sevier y la opción de Clarivate, tienen a su vez buscadores de revistas. Entonces en el caso del Sevier tiene su opción Journal Finder y en el caso de WS también. Para el caso de WS, ustedes pueden ingresar a la página de Web of Science Group y en esta opción de listado de revistas, ustedes ingresan el título de su artículo, el resumen, y él les va a mostrar posibles revistas que coinciden con la temática de su artículo y en qué, digamos, porcentaje o en qué puntaje coinciden. Lo mismo para el caso del Sevier, ustedes ingresan los 2 parámetros anteriores, título y abstract, y les va a decir las revistas coincidentes y adicionalmente algunos valores o algunos parámetros como tiempo para la primera decisión, tiempo entre decisión y publicación, tasa de aceptación, entre otros. Finalmente, el tip 10 consiste en una buena redacción y gramática. Si tú vas a escribir un artículo en inglés, te recomiendo que utilices un servicio profesional de revisión de gramática y de estilo en inglés para que tu artículo quede de la mejor manera escrita y no sea rechazado precisamente por el tema de que no tiene un buen inglés. Bueno, espero que estos consejos que hemos detectado y hemos listado al interior del semillero Cloud Shannon del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar entre el profesor Diego y yo te sirvan en la construcción de tu artículo de investigación. Si te gustó este video, le puedes dar un like y te invito a que te suscribas a mi canal. Bueno, hasta una próxima oportunidad.